Señoras y señores, muy buenos días. Los saludamos hoy, un excelente día. Despierta nuestra ciudad, la perla del Paraná, con 19 grados de temperatura a esta hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los saludamos a ustedes, a nuestros oyentes, a las personas que están a esta hora, se están preparando para ir a trabajar, la gente que va a estudiar, a usted que simplemente nos acompaña desde la comodidad de su casa. Hoy hablaremos de un tema muy importante, nuestra ciudad. Intentaremos descubrir qué hay detrás. Así que sean todos bienvenidos. Empedrado es una ciudad que tiene 190 años de historia. En 190 años pasó muchas cosas. Ha pasado tantas cosas que llega a nuestros días con muchos cambios, muchas permanencias e inclusive con resistencia a los cambios. Si nosotros tenemos que referirnos al núcleo fundacional de la ciudad, del pueblo de Empedrado, el núcleo humano, tenemos que remontarnos hacia el año 1630, cuando el gobernador de Corrientes, Manuel Cabral de Alpoy, establece una reducción de aborígenes a orillas del río Empedrado en la confluencia con el río Paraná. Esa reducción se llama Santiago Sánchez, y junto con otra reducción de la Candelaria fueron permanentemente atacadas, asediadas, destruidas, incendiadas por los malones, por los indios del Chaco. Es ahí cuando aparece un hecho prodigioso en Empedrado que marca un antes y un después en la historia de Empedrado, que es la aparición de un crucifijo encontrado por Felipe Olivera en las ramas de un árbol. Lo llama el Señor hallado, es decir, el Señor encontrado. Posteriormente va tomando fuerza el vecindario en torno a esa capilla y pretende ser reconocido como pueblo. Ya era un vecindario numeroso. Entonces se reúnen en una casa, en una vieja casona que aún está en pie, en la calle General Paz y 9 de julio. Ahí estaba la comandancia de Empedrado. Entonces lo recibe el comandante Sánchez, Juan Manuel Sánchez, y suscriben una nota, un petitorio, donde piden ser reconocidos como pueblo y además la erección de una parroquia. El tema fundacional en la provincia de Corrientes afecta a muchas localidades que están discutiendo actualmente, inclusive, cuál fue el momento de la fundación, el cronológico. Específicamente me refiero a que a todos les hubiera gustado tener, por supuesto, un adelantado con una espada solemne, el escribano levantando el acta, el sacerdote arrojando el agua bendita, pero no es así. Empedrado se funda en 1826 bajo el gobierno de Pedro Ferré. Tiene una particularidad. Al igual que la ciudad de Bella Vista, Empedrado no tiene un acta de fundación, pero tomando como punto de referencia el año 1826, y digo esto porque hay toda una cuestión técnica o jurídica, de base histórica, podemos decir, que tiene que ver sobre la unificación de las fechas de la fundación de Empedrado. La fecha que Empedrado ha tomado como fecha fundacional es una fecha que tiene un ingrediente que es característico de Corrientes, que es en definitiva el pedido de la ciudadanía para que sea el Estado o el responsable de hacer las leyes el que determine cuál es la fecha. Si bien la localidad tuvo una fundación efectiva en el año 1826, ya no estamos hablando de tiempos coloniales, hay que remitirse de que inicialmente se origina como un pequeño poblado espontáneo a fines del siglo XVIII, y esto va a generar la construcción
de una arquitectura inicialmente con mucha modestia en cuanto a lo que puede ser la calidad de la misma, respondiendo a las pautas del colonial, de la arquitectura colonial en la región guaranítica, la que se dio en la provincia de Corrientes, caracterizada por el planteo extrovertido de una galería o corredor, como comúnmente lo conocemos aquí, hacia el exterior, que va a perdurar con el paso del tiempo. Muchos me preguntan de dónde viene el nombre empedrado. Y bueno, hay varias conjeturas sobre este tema. Algunos historiadores dicen que posiblemente un sector del arroyo empedrado, o Santiago Sánchez, como se llamaba antes, estaba con su lecho empedrado para facilitar el tránsito de animales, de carretas, en fin, medio de transporte, ¿no es cierto? Entonces, como que vamos al río empedrado, quedó ese nombre. Otro dice que posiblemente donde estaba la capilla había una especie de patio empedrado donde se realizaban las reuniones sociales de la feligresía, de la comunidad allí, ¿no es cierto?, de la reducción, sociales, religiosas, etc. Entonces, como diciendo, vamos al empedrado, al lugar empedrado, a la capilla empedrada. Y bueno, después una versión mía, personal, investigando yo estuve viendo la confluencia del arroyo empedrado con el Paraná. Es una especie de paredón de muralla natural de piedra, bien alta. Allí arriba estuvo la reducción. Entonces cualquiera que pasara por el río Paraná o venía por el río empedrado, estaba viendo el pueblo empedrado directamente. Entonces no es descabellado pensar que a raíz de eso viene el nombre empedrado. Pero ya te digo, es una versión particular mía. Yo tomo como el siguiente punto o hecho histórico importante la ley del 9 de octubre de 1859, cuando bajo el gobierno de Juan Gregorio Pujol se abre el puerto, oficialmente, el puerto de la ciudad de Empedrado. Este hecho, podemos decir que trae consecuencias muy importantes no solamente para Empedrado, sino también para todos los departamentos aledaños que no tenían salida al río Paraná. El segundo hecho importante en los anales de la historia de Empedrado sería la llegada del ferrocarril en el año 1898. Este binomio, puerto y ferrocarril, van a traer progreso a Empedrado, a la provincia y al país, ya que van a ser la base del modelo agroexportador. Y es en ese siglo en donde también se va a gestar otra arquitectura que es la que ya tiene como raíz, como origen, a la influencia de los técnicos constructores provenientes de Europa. Inicialmente vamos a hablar de aquella arquitectura con una expresión arquitectónica llamada comúnmente italianizante o historicista, en la cual se van a dar una serie de ejemplos particulares que tiene la localidad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y ya adentrándonos en el siglo XX. De allí podemos hablar de ejemplos como el caso de la iglesia parroquial de Nuestro Señor Hallado, el caso del Teatro Dora, el caso de lo que es actualmente la municipalidad de Empedrado, que inicialmente fue una vivienda, y varios testimonios que sobre todo se van a localizar en el área central de la localidad y particularmente sobre la calle principal y en torno a las dos plazas que tiene esta ciudad, la Plaza 25 de Mayo y la Plaza General San Martín. El tercer hecho significativo, yo considero lo que fue la ciudad de invierno. Puede ser que resulte un poco revulsivo lo que yo voy a decir, la mansión de invierno, como todo lo que es una ruina majestuosa, gigantesca, ha desatado, ha generado una leyenda, ha creado su propia leyenda. La realidad es que fue un emprendimiento no hotelero, sino un emprendimiento de urbanización, porque era una ciudad que se iba a hacer, en la cual le vendieron un terreno a todas las personas de un grupo social muy significativo de Buenos Aires, y se hizo solamente el módulo de venta. Esa es la famosa mansión, o sea, el lugar, como ahora uno va a un barrio cerrado y hay una casa modelo, que es a partir de la cual empiezan a venderle a los demás, ¿no es cierto? Se hizo eso, fastuoso.
no tuvo éxito, creo que por varias razones, ¿no? Principalmente porque estaba destinado al jet set, y el jet set no quiere ir a un lugar a donde no hay nadie que lo vea y le saque fotos y le haga entrevistas y lo felicite y lo mime. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Empedrado? Entonces, cuando fueron, inauguraron el lugar, vieron dónde quedaba, acuérdense el año en el que eso sucedió, y no volvieron nunca más. Y ninguno hizo ninguna casa en esos terrenos que habían comprado. Yo siempre con mis alumnos dejo en claro que son las décadas del 40 y del 50 en Empedrado, que va a ser la época de mayor prosperidad económica y social en el departamento de Empedrado, y después de ahí, inclusive hasta mediados de la década del 60, ya entra un periodo, lamentablemente, un periodo de decadencia en la historia de Empedrado desde el punto de vista económico, muy notorio, que llega hasta nuestros días, podemos decir. ¿Por qué? Porque el ferrocarril deja de tener importancia. A partir de la década del 60 ya se empieza a sentir empieza a perder protagonismo el ferrocarril y empieza a desaparecer el puerto, que eran dos puntos, dos bastiones muy importantes que alimentaban a Empedrado y a toda la economía de la región. Ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, podemos hablar de ejemplos particulares de la vivienda en lo que se entiende como arquitectura pintoresquista, una vertiente estilística que fue llevada adelante por familias en aquel momento que conformaban una élite social o un alto nivel social y económico, y que Empedrado da testimonio en el caso de dos ejemplos muy representativos como son actualmente la Casa Domínguez Dúo y la Casa Pauletti. En este caso hay que tener en cuenta que este tipo de arquitectura responde a pautas de aquel tiempo tomadas como una vivienda transitoria o permanente, pero que tenía una directa relación con la naturaleza, particularmente con el jardín, y al hablar de naturaleza y jardín, el jardín trabajado como tal, no de manera no trabajada, digamos, sino con una intervención del hombre. Otro hecho significativo que yo también resalto, que en Empedrado se vio materializado de manera tangible inclusive, es la gobernación del doctor Fernando Piragini Niveiro. Este ilustre empedradeño, para los que somos empedradeños, es nuestro prócer, es el prócer empedradeño. No solamente va a abrir o crear nuevos caminos, traer la luz eléctrica, sino que va a inaugurar la Escuela Normal Doctor, que hoy en día lleva su nombre, la Escuela Normal Doctor Fernando Piragini Niveiro. Es decir, la creación de la Escuela Normal marcó un antes y un después en el normal desarrollo, podemos decir, educativo y cultural de Empedrado. Asimismo, en el siglo XX se van a dar otros ejemplos que tienen que ver ya con el advenimiento de la estética moderna. Particularmente, la localidad cuenta con algunos testimonios vinculados al Art Deco, que están establecidos o que están materializados en algunos ejemplos de viviendas. Asimismo, también el racionalismo como una expresión propia ya de la modernidad en la arquitectura se va a manifestar en algunos casos también de arquitectura doméstica. Al hablar de arquitectura doméstica hablamos de la vivienda particularmente. Y ya a mediados del siglo XX y particularmente en la década del 60 con la concreción de la edilicia pública a través de una escuela primaria ubicada en la localidad en este momento, que es la escuela actual, Escuela Fernando Piragini Niveiro, y por el otro el Hotel de Turismo, ex Hotel de Turismo, actual Hotel Balcón del Paraná, que se gestan en la década del 60 como un proyecto llevado adelante por el Estado provincial con una política de incorporar equipamientos que demandaban las ciudades de la provincia de Corrientes y que en Empedrado, en este caso, va a materializarse a través de estos ejemplos edilicios.
El lugar que ocupan las creencias y la religión en un pueblo y en uno como Empedrado es muy importante, ya que la fundación de Empedrado o la formación como ciudad tiene su centro la imagen del Señor Hallado. Entonces es muy importante y es el centro de todo. Bueno, creo que ocupa la parte central de la vida social de este pueblo. Es decir, no solamente el tema de la devoción al patrono que es el Señor Hallado, sino cada familia también tiene sus santos patronos, es decir, santos que fueron acompañando la vida familiar desde mucho tiempo, ¿no? Entonces eso pasa de generación en generación. Y entonces la vida religiosa es parte fundamental de este pueblo. Es un pueblo de mucha devoción. Creo que juega un rol fundamental todo lo que es la fe y la creencia del pueblo, pero sí, digamos, hay un gran sincretismo, o sea, una mezcla de creencias, una mezcla de lo que es la fe. Digamos, muchas veces la gente confunde realmente lo que es la fe con una búsqueda de otras cosas, ¿no? Hay una gran búsqueda de parte de la comunidad, de parte de la gente, digamos, ¿no? Una búsqueda que le dé sentido a su propia existencia o a sus necesidades, ¿no? Y por ahí a veces se confunde lo que es realmente la fe con las creencias populares, que vos decís al Antonio Gil, el señor de la muerte, por darte algunas creencias populares que están muy presentes en la comunidad. Entonces eso se confunde a la hora de practicar concretamente lo que es la fe en el Dios Trinidad. Por supuesto que la religión y las fiestas populares ocupan un lugar muy importante en el pueblo, en la comunidad, porque el pueblo se manifiesta, se expresa, habla a través de sus fiestas. Obviamente acá en Empedrado la fiesta fundamental es la del patrono, nuestro Señor Hallado, ¿no es cierto? El 14 de septiembre, en coincidencia, como dije hoy, con la fundación del pueblo. El pueblo espera ansiosamente la llegada de esta fiesta. Sí, toda la movida religiosa genera ese tiempo de la novena, un volcarse masivamente a la iglesia, ¿no? Es un tiempo, yo creo que donde los empedradeños renuevan su fe y su esperanza. Y luego la fiesta genera también un intercambio social muy importante, ¿no? Porque no solamente es para este pueblo, ¿no? Sino para los empedradeños que viven afuera y para los pueblos cercanos. Es un momento de mucha celebración y de encuentro y de fiesta, ¿no? Entonces sí genera a lo largo del tiempo la fiesta un renovarse espiritualmente del pueblo empedradeño. Es una constante búsqueda de la gente, ¿no? De dar sentido a su existencia. Y la figura del Señor Hallado en nuestra comunidad tiene mucho de eso, ¿no? De gente de que se acerca, de que es muy devota justamente del Cristo Hallado. Y sí, tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestra manera de ser correntino, digamos, la figura del Señor Hallado. Y la fiesta patronal es un evento donde se ve justamente la fe de la gente, ¿no? Hay una fe, digamos, sincera, digamos, una fe vivida coherentemente, y otra fe de la gente que está en esa búsqueda de darle o de encontrar un sentido a su propia manera de vivir la fe. La festividad del Santo Patrono es muy auténtico, muy local, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hay tres patronos en la provincia de Corrientes que acaparan el culto de los correntinos, pero que son locales. Tal es el caso del Señor Hallado, porque representa un suceso, algo que ocurrió acá en Empedrado. El otro es la de Nuestra Señora de Itatí, la imagen aparecida acá en la localidad de Itatí, y la Cruz de los Milagros. Hay cultos llamados profanos, como por ejemplo la del rey Baltasar. La del rey Baltasar es único en el mundo, es el único lugar en el mundo donde nació y todavía se practica un canto, un baile afro que se llama la charanda. Que ahora la incorporaron como parte del folclore correntino, pero en mi época no era parte del folclore correntino. Era una expresión musical propia de ese día y de esa fiesta. Después hay un personaje de la mitología popular
que es Pedro Perleitá. Pedro Perleitá fue un soldado del Regimiento 9 de Infantería que acampaba acá en Empedrado y que fue fusilado en presencia de todo el pueblo y pese al clamor del indulto de todo el pueblo. Fue asesinado por pretender a una joven empedradeña que a su vez también era pretendida por el jefe de él, por lo cual lo mató al jefe y la justicia dijo tiene que ser fusilado, etc. Las creencias a Perleitá es uno de los más populares porque a los que generalmente se ve la asistencia de los jóvenes, porque asisten cuando van a rendir un examen. Ahora no tanto como antes. Antes se veía más velas y más flores y más placas en la tumba de Perleitá. Ahora como que disminuyó. Los tiempos que vivimos parece que no son los mismos de nuestra época. Después lo tenemos a una fiesta muy local, grande, que este año cumple medio siglo de vida, que es la estudiantina. La estudiantina provincial, que fue declarada sede provincial en Empedrado, y que es donde se congregan gran cantidad de estudiantes de toda la provincia y de provincias cercanas. Aparte de eso tenemos la fiesta de la boda, donde mostramos toda nuestra fauna íctica y que es un atractivo de los turistas, la pesca deportiva. Empedrado es una ciudad turística, vive del turismo, porque la naturaleza nos brindó algo maravilloso que son las barrancas. Lo que falta para completar como ciudad turística es la infraestructura y la conducta nuestra del pueblo como ciudad turística. El problema que tiene Empedrado de un tiempo a esta parte es no solo la erosión fluvial y pluvial que sufren las barrancas, sino la erosión que hace el hombre. El hombre, el empedradeño, es el que lamentablemente destruye nuestras barrancas para uso, ya sea el uso de la arena o para construir determinados lugares que pueden servir o no a la gente que viene al balneario. Pero eso me parece que todavía no se toma conciencia del cuidado que tenemos que tener y de preservar eso que nos dio la naturaleza, que no hay en otra parte. En la belleza que presentan nuestras barrancas no se encuentra en la provincia, en otra parte tal linda, y eso personal, tan lindas como las barrancas. La historia no es lo que pudo o debió haber sido, sino lo que fue. Es decir, muchas veces es muy difícil escribir sobre ciertas cosas que nos tocan muy de cerca, pero que lamentablemente un pueblo que mira el hoy y desconoce el ayer padece de mala memoria. Usar ese pasado, pero que nos sirva a nosotros en el presente, pero para llegar unidos a proyectos en común. Es decir, no ver un pasado que nos divida o nos separe, sino al contrario, un pasado que nos sirva para consolidarnos como una sociedad que ya está en camino de cumplir sus 200 años, ya ha pasado demasiado tiempo, pero que mirando acá a estos 10 años que nos quedan para el Bicentenario e inclusive de acá para cumplir los 300 años, este es un momento histórico muy bueno, muy importante y significativo. ¿Para qué? Para empezar a conocernos nosotros y no cometer errores que en el pasado los empedradeños hemos cometido. Bueno, muchas cosas tenemos que hacer para lograr que Empedrado sea la ciudad linda que todos aspiramos tener, ¿no es cierto? Yo lo comparo con una casa grande, la casa de todos, la casa de la comunidad, que queremos que esté ordenada, que esté prolija, que esté presentable para todos, que tengamos una buena calidad de vida. Y bueno, eso sobre todo tenemos que lograrlo entre todos, autoridades y pueblo, que todos somos los dueños de esta casa, ¿no es cierto?